Muy bien. Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar este tiempo. Quisiera iniciar de la siguiente manera, algo que quizá ha pasado a muchos de nosotros. No sé si alguna vez, hermanos, a todos los que nos escuchan, alguna vez te han llamado de manera equivocada, o sea, un número equivocado, tuviste que decirle lo siento, un número equivocado, no sé si les ha pasado. No sé si les ha pasado al revés. Tal vez sí nos ha pasado de que nos han llamado y les hemos dicho número equivocado, pero no sé si ustedes llamaron a un número equivocado o enviaron un audio, mensaje de audio, ya que todos estamos en el tiempo del WhatsApp, mensaje de audio a un grupo equivocado, ¿no? Pues en una ocasión a una hermana allá en Cochabamba, en el grupo, envió un mensaje de audio, decíamos, debe ser algo urgente, todos lo escuchamos. Y estaba, creo que riñéndole o algo así, no sé qué pasaba ahí, ¿dónde estás? Apúrate, trae, no sé si era la carne, trae algo. Entonces, no sé si la hermana lo borró, creo que después se logró borrar, pero imagínate, no hay opciones para borrar y solo diga, borrar solo para mí. Y ya no puedes ni borrar del grupo, ya no lo puedes sacar, ya está ahí. Entonces, imagínate la vergüenza que debió sentir la hermana. Yo ahí me trataba de identificar con la hermana y decir, bueno, si me hubiese pasado a mí la vergüenza que hubiese tenido de haber enviado un audio y dicho cosas que pueden ser vergonzosas. No sé, hermanos, pero a mí me hubiese causado vergüenza. No sé si a ustedes les hubiese causado cierta vergüenza, si les hubiera pasado. Bueno, les digo esto, hermanos, porque vamos a acercarnos a un libro donde el pueblo se acercó, o lo bueno, el autor narra de que el pueblo se acercó a Dios de una manera equivocada. A diferencia de nosotros que podemos sentir una vergüenza por equivocarnos al enviar un mensaje a la persona equivocada, en aquí Dios es muy serio cuando alguien se le acerca de manera equivocada a Él, donde incluso una persona murió porque se acercaron a su presencia de manera equivocada. Así que vamos a acercarnos a ese libro y nos ayude a poder reflexionar cómo acercarnos de manera correcta delante de Dios y no de maneras equivocadas. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 11 al 15. Es el texto con el cual hemos iniciado en principio la lectura. Primero de Crónicas, capítulo 15, versículos 11 al 15. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eyel y Aminadab. Y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Vamos a orar. Padre celestial, nos acercamos delante de tu presencia, no en nuestras justicias, no conforme a como nos parece, Señor, sino conforme a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú diste, Señor, y por quien podemos acercarnos delante de tu presencia. Señor, te rogamos en este tiempo, permitas que podamos entender tu palabra. Ayúdanos a entender este libro que hoy vamos a exponer de manera general. Ayúdame, Señor, te necesito. Necesito que me ayudes, me des claridad de palabra para explicar de manera clara y sencilla y profunda tu palabra a tu pueblo, para que ellos puedan darte gloria y honra. Ayúdame, Señor, te necesitamos en este tiempo. Ten misericordia de nosotros, abre nuestros ojos a tu palabra para que podamos entenderla y darte gloria y honra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Como ustedes saben, este es el libro de Primero de Crónicas. Este es el texto clave por el cual vamos a desarrollar este libro, especialmente cuando entremos a los datos generales. Pero un poquito de repaso.
Ustedes saben, vuelvo a decirlo especialmente porque sé que hay hermanos que son nuevos, que por primera vez vienen y necesitan entrar en contexto. Con el pastor Álvaro, estimados hermanos, también los que nos visitan, estamos estudiando el libro o la carta a los romanos. Y el pastor está enseñándonos versículo a versículo, que eso es muy bueno, conocer la palabra de Dios versículo a versículo. Ya estamos en el capítulo 10, ya va terminando el pastor, está avanzando poco a poco, pero estamos aprendiendo y siendo edificados con esa carta. Conmigo estamos yendo de manera general, conocer un panorama general de la Biblia, libro por libro. No podría ir verso por verso en los libros que tenemos ahorita, porque no terminaríamos, pero queremos conocer por lo menos la Biblia de manera general. Y hemos empezado desde Génesis, después hemos ido a Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y ahora estamos en primero de Crónicas. Poco a poco estamos avanzando en la historia de nuestro Señor, todo lo que nos ha querido enseñar en estos libros. Yo espero que esto esté ayudando incluso a cada uno de ustedes a identificar los libros a medida que vayamos familiarizándonos con ellos. Nuevamente también les animo a que puedan leer en sus hogares cada libro que estamos exponiendo de manera general en sus hogares, ya que eso es el propósito. Queremos que ustedes lean, conozcan, hermanos, queremos que ustedes aprendan. Sabemos que ustedes quieren estudiar la palabra de Dios, pero no van a poder estudiarla bien si no leen la Biblia. No confundan, por favor, estimados hermanos, la lectura y el estudio. Son distintos, se complementan, eso sí, se complementan. Si yo quiero estudiar bien la palabra de Dios, necesito leer su palabra. Necesito leerla de principio a fin, necesito tener eso. Yo no sé cuántos de ustedes ya han terminado de leer la Biblia de principio a fin. Espero que a través de lo que estamos haciendo ya estés animado a querer leerlo de principio a fin y que hasta que el Señor venga, por lo menos puedas decir, creo que lo he leído más de 10 veces, puedas conocerla y ya teniendo un panorama general, puedas ir a los libros específicos, versículos específicos. John MacArthur, para estudiar un libro, hermanos, cada vez que John tenía que exponer un libro, una carta, él recomendaba, porque él lo hacía, que leas 20 veces ese libro, esa carta, 20 veces, o sea, leer, para familiarizarte, y después de tener ya esa lectura, ya tenerlo en la mente, puedas estudiar versículo a versículo. He ahí el secreto de John MacArthur, el ser un buen expositor, leer. Y eso es lo que les animo, hermanos. Leamos la palabra de Dios más de 10 veces, de principio a fin. Los pastores incluso tienen ese desafío de terminar más de 10 veces, 20, 40, 50 veces, para poder tener un panorama general y poder estudiar y exponer al pueblo de Dios su palabra. Bueno, vamos a conocer este libro de Primero de Crónicas, y vamos a hacerlo bajo 2 puntos, como ustedes ya, algunos ya conocen. Primero vamos a conocer, o les voy a dar razones para leer el libro de Primero de Crónicas, les voy a dar razones. Y segundo, datos generales del libro de Primero de Crónicas. Razones para leer, espero que esas razones que les voy a dar les estimule a que puedan leer el libro. Y una vez que tengamos ya las razones, podamos conocer un poco del panorama general para que puedan enriquecer su tiempo de lectura de Primero de Crónicas. Razones. ¿Qué razones les podría dar, hermanos? Ustedes pueden ir al capítulo 1 y lo primero que se van a topar es con nombres de personas. Así que una de las razones por las cuales podemos leer este libro es porque hay nombres que requieren nuestra atención. Hay nombres aquí, hermanos, que requieren mucha atención. Todos los nombres ya son importantes y puede uno estudiarlos. No la voy a dar todos los nombres, pero hay nombres interesantes que me he topado, hermanos, que espero llame su atención. Por ejemplo, el hijo de Noé, Cus, o mejor dicho, de Cam, el hijo de Cam, Cus. Ustedes pueden ver en el versículo 4, dice Noé, Sem, Can y Jafet. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Cam tuvo un hijo. Y en el versículo 8 dice, los hijos de Cam son, y especialmente el que quiero que tomen atención es Cus. Cus. Buscando, viendo qué significa esa palabra, porque no es nuestro idioma, Cus podía ser visto como Etiopía o también como negro. De ahí que viene la curiosidad y muchos investigan sobre este nombre, que de ahí
porque a veces personas se preguntan de dónde surgieron las razas. ¿Por qué hay blancos, morenos, negritos? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Dónde surgió? Si solo fue de un hombre. ¿Y cómo fue Adán y Eva? ¿Habrán sido blancos, negros, morenos? No tenemos respuesta en esas preguntas. Pero cuando vemos después del diluvio, después de que solo sobrevivieron Noé y su familia, y entre esos Cam fue maldecido por Noé por lo que hizo al deshonrar a su papá, tuvo un hijo y ese hijo le puso Cam Cus, negro, Etiopía. Y también es interesante porque la parte de Etiopía ustedes pueden buscar, todos los de Etiopía son negritos. De hecho, creo que la piel brillante le llaman, porque es como que brillara debido a la profundidad de lo que son negritos. Entonces, eso es algo interesante que uno puede investigar, hermanos. Yo solo les estoy dando la luz de que puedan investigar, puedan ver esto, de dónde surgió esto de las razas. También hay algo interesante también en el versículo 19, hermanos, con un hombre llamado Peleg. Heber le nació 2 hijos y entre esos uno Peleg. Peleg, ¿qué significa esa palabra Peleg, ese nombre? Terremoto. Eso es lo que significa. ¿Por qué Heber le puso ese nombre a su hijo? Le puso nombre Peleg. Dice ahí el mismo texto. Y a Heber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Algo acontecido, el padre, debido a los acontecimientos, le puso un nombre a su hijo, y ese nombre era Peleg, terremoto. Ahora uno ve en Génesis, donde después de que se empiezan a multiplicar los hijos de Noé, viene la Torre de Babel, y en la Torre de Babel viene la división o por la repartición de lenguas, y la tierra, o mejor dicho, los habitantes se esparcen, ¿verdad? Ahí se comenta que es de ahí donde surgió esta división. Yo esta vez sí parece interesante, bien, pero me llama la atención el nombre terremoto, división de la tierra. Porque hay comentaristas, hermanos, o por lo menos, no sé, en la televisión en alguna ocasión vi, no sé si en Discovery, en History, en esos canales que tratan de investigar cosas, de que hubo un tiempo que la Tierra estaba junta, ¿no ve? La división del rompecabezas que uno hace con los continentes da a entender que una vez estuvieron juntas. Yo no sé, hermanos, yo no soy científico, no soy de geólogo, pero me llama la atención de que un hombre, en este caso Heber, le ponga a su hijo ese nombre debido a un acontecimiento a nivel mundial que ocurrió en sus tiempos, de llamar a su hijo terremoto, como una señal de decir y no olvidarse de lo que ha ocurrido en el tiempo en el que nació su hijo. Yo no sé si aquí alguien haría algo así similar, de llamarle COVID a su hijo, ¿no? Pero es algo así, si se puede decir, ¿no? Es algo así que este hombre tenían esa costumbre, digamos, de algún momento a sus hijos ponerle un nombre conforme al acontecimiento. Yo sé que nadie va a animarse a poner eso, pero es como que algo así hizo Heber con su hijo. Pero también vemos en el capítulo 3, versículo 19, algo interesante que en una ocasión lo he comentado cuando estábamos estudiando Ageo. Un hombre que se llamaba Pedaías. Pedaías significa Jehová ha rescatado. Jehová ha rescatado. Me gusta ese nombre, o el significado del nombre. No sé, tal vez si me gustaría ponerle Pedaías a mi hijo, pero me gusta el significado. Jehová ha rescatado. ¿Por qué este hombre es llamado Jehová ha rescatado? Porque miren lo que dice ahí, los hijos de Pedaías, ¿quiénes son? Zorobabel. Esto es un dato interesante, hermanos. Zorobabel, ustedes ven en Ageo, no es hijo de Pedaías, sino de Salatiel. Vas a Mateo y en Mateo dice, Salatiel es el padre de Zorobabel. ¿Por qué Ageo y Mateo dicen que el padre es Salatiel? Y aquí Crónicas dice, Pedaías es el padre. Aquí parece que la escritura se está contradiciendo, pero lo cierto es que no. Tal parece que Zorobabel sí es el padre biológico y murió.
Estamos en un contexto en el que Salatiel vivió en un contexto de la deportación. No estaban en Jerusalén, estaban deportados. Posiblemente en la deportación murió Salatiel. No nos dice de qué manera murió. Zorobabel es huérfano, no tiene ya papá. Y Pedaías, su hermano, el hermano de Salatiel, Pedaías lo recibe como su hijo. No lo recibe como mi sobrino, no lo recibe como mi hijastro, lo recibe como hijo. Y aquí es el dato curioso e interesante, hermanos. Ustedes pueden ir a la Biblia, buscar en todos los libros, en todas las páginas, si la Biblia menciona hijastros o padrastros, como nosotros comúnmente tenemos en nuestro lenguaje. En la Biblia no hay ese punto. Si un hombre se está haciendo cargo de un niño, ya la Biblia le dice, él es su padre y él es su hijo. Así lo ve la Biblia. El hombre ve, él es mi hijo delante de Dios. Por eso la misma Biblia, no es Pedaías quien dice, él es mi hijo, sino es la Biblia la que describe y dice, los hijos de Pedaías. ¿Quiénes son? Zorobabel. Zorobabel. Es algo que deben tomar en cuenta muchas personas. Que el mundo siga teniendo esto de padrastros y hijastros. Está bien que ellos lo tengan, pero el cristiano no lo tiene así. Para el cristiano, al recibir una familia, al ver que la persona tiene un hijo, es su hijo también. Y lo va a cuidar y lo va a tratar como su hijo. No lo va a tratar menos. No por el hecho de que no sea mi sangre lo va a tratar menos. De hecho, nosotros hemos sido adoptados por Dios. Y Dios nos recibe como hijos. Es esa la relación que el cristiano tiene. Mi Padre Celestial me ha recibido como su hijo, habiendo sido yo blasfemo. ¿Cómo no voy a poder recibir a un hijo, a un niño, y tratarlo como mi hijo? Y dar mi vida por él, amarlo como un padre, como mi Padre Celestial me ama. Dato interesante, hermanos, ahí. Esos nombres son, ya si pudiera decir nombres, ¿hasta cuándo acabaríamos, hermanos? Simplemente les estoy pinchando, si puedo decir así, para que vayan, porque ustedes van a ver muchos nombres, de los cuales seguramente algunos querrá poner algún nombre a su hijo, no lo sé. Pero por favor quisiera decir lo siguiente, hermanos. Si bien hay bueno considerar los nombres, es bueno eso, les animo por favor, hermanos, papás, mamás, o que van a tener hijos, no sean necios al momento de poner nombres a sus hijos. Por lo menos aquí vemos padres que debido a acontecimientos, debido a una situación, les dan un nombre. Eso me parece más sensato. Pero he escuchado, por ejemplo, la historia de una familia donde el padre le puso a su hija Jezabel. Los que se han reído saben por qué se están riendo, porque conocen en la Escritura quién era Jezabel. Una mujer malvada. Para los padres, solo porque escucharon en alguna ocasión ese nombre, a algunos de ellos les gustó el sonido será de la palabra Jezabel y le puso a su hija así. Otro caso igual de Dalila. Ya algunos ya conocen, ¿no? Ya saben, ¿no? Investiguen, hermanos. Conozco el caso de un papá que leyendo la Biblia les puso a sus hijos Abimael y Abigail, varones. Abimael no había ningún problema con el muchacho, había problema con el otro porque sonaba como que Abigail y las cosas que ha tenido que enfrentar ese muchacho. El padre no es que digamos fue malicioso, él quiso darles sus nombres bíblicos, les quiso dar eso, les dio y falleció el padre y ya no hubo manera de cambiar. Investiguen, hermanos. Varias mamás, varias hermanas están embarazadas. Yo espero que estén investigando, ¿no? No solo porque suena bien, está bien, me gusta que suene bien, pero investiguen el significado. ¿Qué significa? ¿Qué acontecimiento puede significar según en el que se encuentra? Me gusta que le hayan puesto, por ejemplo, Natán, lo que se presenta. Me ha gustado la historia que nos han contado el hermano que le puso Natán a su hijo. Ha investigado, no solo suena bonito, sino tiene un significado. Animarles, hermanos, en ese sentido, con este libro de Crónicas,
a aventurarse a los personajes que se encuentran, sus nombres y lo que narra el libro de Crónicas. También muestra que es un verdadero hombre. Si ustedes van al capítulo 11, una de las cosas que van a ver es la narrativa de los valientes de David. Del capítulo 11, versículo 10 en adelante. Va a describir el autor la valentía de unos hombres que estaban bajo el cargo o el reinado de David. Hombres valientes, hermanos varones, harían bien en estudiar profundamente esos versículos para conocer, porque aquí está describiendo cuán valientes eran estos hombres. Estamos en un contexto donde no se sabe quiénes son valientes. Como no estamos en tiempos de guerra, donde normalmente se puede describir y poder ver quiénes son los hombres valientes, necesitamos sacar principios de lo que narra aquí el autor con respecto a los hombres valientes de David. Harían bien, hermanos, en estudiar todo lo que describe los 3 valientes, los 30 valientes, lo que describe de ellos. Es importante que puedan ustedes meditar, varones. Puede uno decir, bueno, no estamos en tiempos de guerra, esto estaban en tiempos de guerra, por eso tenían que ser valientes necesariamente, pero no. Por ejemplo, una de las cosas que he rescatado, hermanos, a manera de resumen, pero ustedes pueden estudiar eso por su cuenta, es que ¿qué describía a estos hombres el poder ser hombres verdaderos? El hecho de descubrir que eran esforzados. Esa palabra es muy importante para describir a un hombre esforzado. Un hombre no es un hombre si no es esforzado. Estos hombres son esforzados. Describe aquí que uno de sus valientes veía 300 personas y con su lanza mató a esas 300 personas. Dígame si no requiere esfuerzo. Matar a uno ya requiere cierto esfuerzo, pero a 300, el esfuerzo que había también narra de que un hombre creo que se le quedó pegada la espada en la mano, como si ya no lo pudiera sacar, de tanto que lo agarró, el esfuerzo que tuvo que hacer. Eso era un hombre es alguien esforzado, un hombre es alguien valiente, alguien que se enfrenta, 300 personas. Yo honestamente, hermanos, ver a una persona ya más alta que mí ya me da cierto temor. Requiere ser valiente, enfrentarse a varias personas. Eso es un hombre, alguien esforzado y valiente, pero también alguien que confía en Dios, alguien que está en su confianza en Dios. Eso es un hombre que ve la adversidad, sabe que es imposible las cosas, pero a pesar de que sabe que es imposible racionalmente, él confía en Dios, porque donde está su razonamiento, Dios va más allá de su razonamiento. Él confía en Dios. Eso es un hombre. Eso lo pueden ver, hermanos, investiguen, lean, escudriñen el capítulo 11, varones especialmente. Hermanas, yo les animaría a que lo lean para que puedan ver qué hombres había ahí verdaderos y que un día puedan orar por un hombre así, un hombre esforzado, valiente y que confíe en Dios. No acepten a cualquier persona que quiera acercarse a ustedes cobardemente, tan cobarde que ni siquiera quiere hablar con tus padres. Eso no es un hombre. Alguien valiente, esforzado, que confía en Dios. ¿Cómo lo traslado aplicándolo a mi vida esto, hermanos? Especialmente a los esposos les digo esto. Cuando llegas cansado, hermano, después del trabajo, requiere que te esfuerces. Sí, estás cansado. Podrías justificarte a ti mismo y decir, estoy cansado, déjeme descansar. Ahí dejas de ser hombre. Eres hombre cuando, a pesar de estar cansado, abres tu Biblia, reúnes a tu familia para enseñarles la palabra de Dios. Los padres saben que deben enseñar a su esposa y a sus hijos la palabra de Dios, pero se llegan a justificar, es que estoy cansado, pastor, llego tarde, no llego tarde, muy cansado después del arduo día de trabajo, no me alcanza el tiempo para enseñarle a mis hijos. No eres hombre si pasa eso por tu mente o al decirlo. Eres hombre para cuando, a pesar de ese cansancio, te esfuerzas y les enseñas a tus hijos la palabra de Dios y a tu esposa.
Eso es ser un hombre esforzado, cuando no hay fuerzas, te esfuerzas. O en el caso de valentía, cuando eres tratado como poco hombre, porque no tienes otras mujeres como lo tienen tus compañeros, porque eres fiel a tu esposa, recibes las críticas. En ese momento requiere que seas valiente para enfrentar las duras críticas de tus compañeros, para no hacerles caso, para seguir siendo fiel a tu esposa. Vas a requerir de tu valentía ante las críticas de esos hombres, porque van a surgir. Hay hombres así, compañeros que piensan así, que un hombre es aquel que tiene muchas mujeres. Vas a encontrarte con esos y va a querer que tú seas igual. Y cuando no quieras serlo, va a criticarte duramente. Vas a ser visto como que no eres hombre, pero en realidad vas a demostrar que eres hombre, porque no haces caso a eso y vas a seguir amando a tu esposa y serle fiel. Cuando la economía no anda bien, vas a ser tentado a recibir trabajos que deshonran a Dios. Trabajos que incluso tengan que ver con días domingos. Vas a ser tentado a buscar eso. En ese momento vas a ser hombre si confías en Dios, de que Él te va a proveer un trabajo que no lo deshonre. En ese momento vas a requerir de ti el confiar en Dios. Pero lastimosamente muchos fracasan en ese asunto. No confían en Dios, quieren tomar en control, agarran esos trabajos que no honran a Dios. No han confiado en Dios. Han dejado de ser hombres. Más bien sean como aquel padre de familia que vivía de las cosechas. Y en la época en la que él cosechó no estaba lloviendo. Él no se quejó y dijo, ¿para qué voy a ir a sacar las espigas que produce la tierra si no hay lluvias? Se sentó en su hogar, delante de sus hijos y su esposa les dijo, hijos, ustedes saben que si no llueve, no va a haber cosecha. Y si no hay cosecha, no voy a poder comprar cosas para ustedes. Y quizá vamos a tener tiempos de hambre. Sería buen tiempo para orar, ¿no? Y pedir a Dios que envíe las lluvias. Eso es un hombre que confía en Dios. Muestra también algo interesante que quisiera compartir con ustedes, especialmente con los de los servicios de alabanza. Hay luces interesantes, hermanos, hermanas, y a todos aquellos que están teniendo ese deseo de querer cantar un instrumento delante de Dios. Por ejemplo, ustedes pueden ir al capítulo 15 para adelante, capítulo 15 del 16 para adelante. Hay buenas luces. Por si acaso voy a aclarar, hermanos, no son normativos todo lo que vamos a ver acá, pero son luces que los hermanos que cantan, los hermanos que tocan instrumento, puedan tenerlo pendiente y estudiarlo. Porque es interesante cómo el arca de Jehová, por si acaso el arca que vamos a meditar más adelante, véanlo como la presencia de Dios, el arca de Jehová, la presencia de Dios. El arca de Jehová está siendo traída y hay hombres encargados, los levitas. Dice el versículo 15-16, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y aquí va a ir desglosando unos datos interesantes, hermanos, pero lo que yo quiero que tomen atención, la forma en la que Dios quiere ser alabado debe ser con orden, no es con desorden. Todo conforme a como Dios lo dijo. Eso es lo que el versículo 15 del capítulo 15 dice, conforme a la palabra de Jehová. Debe haber un orden, no es desordenado. La forma de alabar a Dios debe ser con orden, no simplemente de buenas intenciones. Yo solamente quiero alabar a Dios, no, debe haber un orden. De hecho, en Corintios también nos dice, hágase todo con orden y con decencia. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Hágase todo con orden. Y aquí tú vas a ver un orden. Por ejemplo, también tú puedes ver, hay instrumentos para cantar. Por ejemplo, me llamó la atención la palabra címbalos. Yo no sabía qué será eso.
esas palabras címbalos. Tal parece que son unos platillitos que se usaban, unos platillitos. Lo que a veces hay en las baterías, obviamente las baterías son un poco más grandes, eran unos platillitos que sonaban, los címbalos. Los salterios, pensé que era saltar, de saltar, pero eran flautas, instrumentos de viento. Y ahí yo dije, uy, en la iglesia falta, creo eso, ¿no? Hermanos que puedan tener esa habilidad de tocar instrumentos de viento. Hay eso. También obviamente están las arpas de cuerda, como la guitarra, como el ukelele que toca nuestro hermano. Y ahí está. Pero lo que también me llama la atención, hermanos, es el versículo 18, casi al finalizar, los porteros, los que vigilaban, los que guardaban que todo se haga con orden y con decencia. No eran los que tocaban, no eran los que cantaban, eran personas encargadas de que todo esté con orden, de que todo salga bien, de que nada salga mal. Están delante de la presencia de Dios. No es acercarse así nomás por así. Se necesita de estos porteros, de estas personas guardianes de la santidad de Dios. No es solamente alguien que toca, alguien que está atento a que todo se haga con orden y con decencia. Es interesante, pero también el versículo más adelante, el versículo 22, un hombre importante que él menciona, ya que Anaías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. No era, oye hermanos, ¿alguien quiere animarse a tocar acá? Ah, sí, yo quiero. ¿Sabe algo? No, pero quiero. No es así. Aquí hay un hombre entendido en la materia, que entiende de canto, entiende de música, y a él se le ha asignado. Está bien, no digo que no debe haber buenas intenciones de parte de algunos de ustedes, pero por lo menos debe haber un compromiso de entender eso, entender la música. No era quien sea, este hombre era alguien entendido, alguien que entendía de la música, y él fue puesto para dirigir a los cantores, a los címbalos, a los instrumentos. Hay alguien. Buenas luces, hermanos. Vuelvo a decir, no estoy desanimando, hermanos, a todos aquellos que quisieran ser parte de un tiempo de cantar con instrumentos o con sus voces. No es malo, pero entiendan que requiere un compromiso serio. Y si ustedes realmente quieren, pues prepárense, sean entendidos en la materia. Yo me gozo cuando escucho las melodías que tocan nuestros hermanos. Se nota que hay práctica detrás de todo eso. Hay práctica. Hay un entendimiento. Demos gracias, hermanos, porque nuestros hermanos están sacando principios que quizá ahora les va a ayudar un poco más al estudiar estos versículos. Pero ya están encaminados. Me gozo y me alegro en ese asunto. Gracias doy al Señor por nuestros hermanos que se esfuerzan y tratan de entender la música para cantarle a Dios. También, hermanos, muestra la sucesión familiar. Sucesión familiar, capítulo 28. Es decir, va a delegar David algo a su hijo Salomón. Esto va a narrar de Salomón y de David y Salomón. ¿Qué pasa aquí en el capítulo 28 en adelante? David, hermanos, tiene el deseo ferviente, un deseo muy importante, ¿de qué? De construir el templo. En los tiempos de David había el tabernáculo, la tienda donde moraba Dios. Y David quería un templo, construir un templo. Dios le dice, tú no vas a construir el templo. Tu hijo va a construir. Y lo interesante de David no es que dijo, bueno, Dios, ¿está bien? Tú dices que mi hijo va a ser, bueno, que él se encargue, entonces yo descanso. No. David preparó todo para la construcción, para el momento en el que su hijo le va a suceder. Preparó el camino. Por favor, no quiero que entiendan por sucesión de manera negativa como lo pueden utilizar los padres. Yo soy doctor, por lo tanto tú tienes que ser doctor. Yo soy abogado, por lo tanto tú tienes que ser abogado igual que yo. Hay padres que así les ponen, ¿no ve? La obligación. Yo soy militar, sí o sí, familia de militares, tú tienes que ser militar.
No me refiero a eso, sino preparar el camino de tu hijo para el llamado que Dios le ha dado. Ayudarle en ese camino. Si tu hijo ha sido llamado para ser un buen abogado, aunque tú no sepas de abogado, puedas preparar el camino para tu hijo. Si tu hijo ha sido llamado para ser doctor, tú puedas preparar el camino para que tu hijo pueda ser un buen doctor. Si tu hijo ha sido llamado para ser pastor, tú puedas preparar el camino para que él sea un buen pastor. De hecho, a veces no es que, digamos, en la cuestión de los pastores, sí o sí tiene que haber, todos tienen que ser pastores, no. Pero sucede muchas veces que a veces hay tercera generación de pastores en una familia. No todos los hijos, sino uno de los hijos es llamado. Por ejemplo, Charles Spurgeon. Él es de la tercera generación de pastores de su familia. Su papá era pastor, su abuelo era pastor. No conocemos a su papá, no conocemos a su abuelo, conocemos a él, pero estoy seguro que lo conocemos a él debido a lo que han dejado su abuelo y su papá, el camino que ellos han trazado para él. Algunos hermanos de los que estamos aquí no tuvimos un cristianismo desde niños, no tuvimos. El Señor nos ha salvado ya tal vez en nuestra juventud. No tuvimos una infancia, un padre que nos eduque en los principios bíblicos, pero nuestros hijos pueden tener ese privilegio, prepararlos a ellos, para que ellos hagan proezas que quizá por el tiempo nosotros ya no lo vamos a poder hacer, debido al tiempo. David ya no podía, Dios le dijo, no vas a hacer tú, esta gran proeza, esta gran obra que tú quieres hacer del templo, no lo vas a hacer tú. Le da las razones, pero le dice, no vas a hacerlo tú, va a hacerlo tu hijo. Y quizá va a llegar el momento igual en nosotros. Si el Señor va a llamar, si yo tuviera hijos, si el Señor va a llamar a uno de ellos al ministerio pastoral, voy a preparar para que él sea un buen pastor. Aprendo de lo que veo en David, o según lo que haya sido llamado. Preparar. Es interesante, ustedes van a ver cómo David va preparando, va aconsejando a su hijo. Miren, por ejemplo, versículo 11 del 28. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo. David no dijo, ¿sabes qué? Bueno, Dios no me ha llamado a mí a construir. Bueno, Salomón, tú haz el plano, haz todo eso. No, yo no voy a construir, pero hijo, te voy a dar por lo menos los preparativos, te doy el plano. El plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus recámaras. Versículo 22, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente. Versículo 13, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas. Versículo 14, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios. Miren cómo va preparando las cosas David. Yo no voy a construir, no voy a poder yo no he sido llamado a eso. Pero tú sí, hijo Salomón, aquí está. Hay cosas que yo no voy a llegar a hacer, pero mi hijo sí. Debo preparar su camino, debo hacer eso. Imiten, estimados padres, a David. Estudien más estos versículos. Y bueno, hermanos, ya les he ido comentando que la razón para leer la Biblia es porque es un deber. Ya saben eso, es un deber, especialmente a los hermanos que por primera vez nos visitan. Aunque yo no te dé, estimado hermano que nos visitas por primera vez, aunque yo no te vea, aunque yo no te dé unas razones buenas que te llamen para leer la Biblia, es tu deber leerla. Debes leerla. Dios te manda a leer su palabra. Aunque yo no te dé razones, aunque te parezca aburrido, aún así sigue siendo tu deber leer la Biblia. Es un mandato. Y como creyente,
Harías bien en leer porque vas a ver a Cristo, y eso vamos a ver más adelante. ¿De qué manera podemos ver a Cristo en este libro? Porque eso es una de las razones por la cual leemos la Biblia. Queremos ver más a Cristo. Ya habiendo dado esas razones, hermanos, vamos a meditar en los datos generales. Espero ya ustedes digan, quiero leer el libro de Crónicas, quiero conocer el libro de Crónicas. Muy bien, si eso ya ha pasado en tu corazón, ahora quiero darte luces para que cuando vayas al libro de Crónicas no te pierdas, sino que ya tengas luces de cosas para rescatar. Datos generales. Vamos a meditar en el autor, la fecha, la audiencia y el mensaje que transmite. Eso es muy importante considerar, hermano. ¿Quién ha sido el que ha escrito? ¿A quién le han escrito? ¿En qué fecha fue escrito? Eso nos da muchas luces. Por ejemplo, en cuestión del autor, las respuestas, hermanos, no se sabe. No se sabe. He estado investigando la tradición judía da como autor a Esdras, un libro que vamos a leer más adelante. A Esdras le da. ¿Por qué a Esdras? Porque Esdras era un sacerdote, un entendido, un escriba, sacerdote del linaje de los escribas. ¿Y por qué decimos que él fue, hermanos? ¿O por qué dicen los judíos y otros también comentan que él es? Debido a la trama que nos narra Crónicas y Esdras y Nehemías. Su especial atención al sacerdocio. Hemos pasado reyes, ¿se acuerdan? Y en ahí hemos visto cada rey. El propósito era ver cómo eran estos reyes. En aquí, si bien hay reyes, se centra más en el culto de adoración. Todo lo que se va a centrar aquí en Crónicas es énfasis en la adoración a Dios. ¿Y quiénes son entendidos en esto de la adoración a Dios? Los sacerdotes, los levitas. Si Esdras no es el autor, por lo menos sabemos una cosa: el autor debió ser un escriba, un sacerdote. Porque está saturado de eso estos libros. Fecha. Bueno, hermanos, la fecha es casi alrededor de los 500, pero para que podamos llegar a, específicamente qué tipo de grupo de personas se encuentra. A través de la fecha identificamos al grupo. Vamos desde el principio. Después de Abraham, antes de Abraham, mejor dicho, pasó como 400 años, la descendencia de Noé. Llegó Abraham, pasó otros 400 años, todo lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, esclavos, Moisés. Después pasó otros 400 años, después de Moisés, nos vemos al rey David. Del rey David pasó otros 400 años hasta la deportación, donde el pueblo de Israel, de Judá fue deportado debido a su desobediencia. Después de la deportación, unos años después, 70 años aproximadamente, volvieron de estar exiliados, volvieron a Jerusalén, y en ahí, después de volver, no saben cómo adorar a Dios. Están emocionados, sí, están alegres de que después de haber sido exiliados, después de haber sido deportados, después de haber estado en un lugar extranjero, vuelvan de nuevo a su país. No saben cómo adorar a Dios, muchos de ellos. Es como lo que le pasa a una persona que ha viajado a España. Hubo un tiempo en el que era como de moda todas las personas que van a España y van ahí y pasan buen tiempo, buenos años en España. Yo tengo una hermana que está allá. Después de varios años, vuelves y ves todo cambiado. Algunos dicen, no, yo fui a Cochabamba después de 15 años, miren cómo ha cambiado todo. Se sorprende uno, ¿verdad? Las cosas. Algo así, imagínense a este pueblo. 70 años sin estar en su tierra. 70 años en el exilio. Muchos de ellos han nacido en ese exilio. No saben muchas cosas. Solo saben que están volviendo y están retornando a esa tierra natal. Hay cosas nuevas, hay cosas que están mal. ¿Qué vamos a hacer? Si es Esdras el autor,
debido a esa necesidad, escribe este libro. Quiere enseñarles cómo adorar a Dios. Primero les va a decir cómo no, para luego decir cómo sí. Ya entendiendo eso, espero se pueda entender tanto el autor, la fecha y la audiencia. La audiencia, si podemos decir así, es un pueblo al que Dios sacó del exilio para ir a Jerusalén, para que lo adore, pero que no sabe cómo adorar. ¿Cómo podemos adorar a Dios? ¿Cómo podemos dirigirnos a Dios? ¿Cómo podemos buscar a Dios, acercarnos a Dios? Y Esdras escribe este libro para darles esa respuesta. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Y ahí está el mensaje, hermanos. El mensaje, vamos a centrar en el tema. El tema es adorar a Dios. Adorar a Dios. Se centra en la adoración hacia Dios. Por eso el propósito que va a tener el autor de Crónicas es, primero, recordarles que Dios les había guardado todavía descendencia. Les recuerda que todavía tienen descendencia, por eso empieza con los nombres. Les da identidad al poner esos nombres. Recuerden de dónde han venido, miren, vean cómo está registrado, cómo Dios ha guardado a esta descendencia. No nos ha olvidado Dios. Dios sigue guardándonos. Esta es la prueba, por eso empieza con esos nombres que para nosotros no tienen sentido, son nombres y muchos nombres que a veces nos dan sueño leer. Si uno es sincero, a mí me ha pasado eso la primera vez, porque yo no entendía a quién estaba siendo escrita este libro. Pero si me identifico con ese pueblo, ya puedo entender por qué razón. Quiere que puedan entender cómo Dios les ha guardado su descendencia, de que Dios todavía no les ha desechado. Pero no solo eso, les quiere llamar a su pueblo a buscar la presencia de Dios conforme a sus ordenanzas. Y esto voy a ser claro, conforme a sus ordenanzas, no conforme a su imaginación o a como a ellos les parece. Por eso ustedes capítulo 16, miren lo que intencionalmente el autor va a narrar, capítulo 16, versículo 11 y 12. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho. Aquí está prácticamente ese propósito, resumido ahí. Busquen a Dios. ¿Por qué el autor está escribiendo esta narrativa? Porque quiere que el pueblo que ha salido del exilio le busque a Dios. Busquen a Dios. Dios no les ha sacado del exilio solamente para que ahora vivan para ustedes. Les ha sacado del exilio para que ahora ustedes vivan para Él. Busquen a Jehová, busquen su rostro, búsquenlo continuamente, no solo un día, todos los días de su vida. Él los ha sacado del exilio, búsquenlo continuamente. Pero también les dice, hagan memoria de las maravillas que ha hecho. Por eso les narra esa genealogía de varios nombres. Hagan memoria de lo que Dios ha hecho con esos hombres y de lo que está haciendo con ustedes. Hagan memoria. Su estructura, ¿cómo puede ser dividido primero de Crónicas? Por si acaso, hermanos, en realidad el libro de Crónicas es solo un solo libro. Pero como era un rollo grande, lo han dividido en dos partes, primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Pero es solo un solo libro. Hoy solamente vamos a meditar en el primer libro, en la estructura del primer libro. La segunda vamos a meditar en la otra estructura. Pero un dato interesante también que me he topado con respecto al nombre Crónicas, es que ese nombre no lo había puesto los judíos, sino lo había puesto Martín Lutero. Martín Lutero le había puesto el nombre de Crónicas. Tenía otro nombre distinto en hebreo, pero con Martín Lutero es que se es conocido como Crónicas, acontecimientos, historia que está narrando acá. Pero ¿cómo está dividido este libro? En dos partes, hermanos. Primera parte, reino prometido. Segunda parte, reino establecido. Reino prometido,
la genealogía. Reino establecido, por eso va a centrarse en David y todo el sistema de adoración que va a haber. Ya la siguiente, con Segunda de Crónicas, vamos a ver otro, por ejemplo, el reino dividido, reino reformado, reino arruinado y destruido. Pero hoy nos vamos a centrar en el reino prometido y el reino establecido. Por ejemplo, con el reino prometido, ¿qué podemos sacar, hermanos? Del capítulo 1 al capítulo 9 es eso, por si acaso. 1 al 9, reino establecido, reino prometido, perdón. Vuelvo a decir, con esa narrativa, el autor quiere hacerle entender al pueblo que Dios no se ha olvidado de ellos. Quiere que el pueblo entienda eso. Honestamente, hermanos, he tratado de identificarme con ellos. ¿Cómo me sentiría en esa situación al ver al pueblo escuchando por primera vez toda la genealogía hasta llegar a ellos? Espero ayude esto, hermanos. Nuestra iglesia recién va como 2 años o 3 años. Es relativamente joven. Pero imagínense, volvemos a 100 años. Pasados 100 años. Han pasado generaciones. Una de las cosas que tenemos como iglesia es la lista de los miembros, la membresía. Y ahí están, fecha en el cual fueron añadidos. Y nuestros nuestros nietos ahí, tercera o cuarta generación, ven ahí, ven por primera vez quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia. Y que incluso nosotros allá hemos puesto algunos detalles de cada hermano y hermana. Y podamos ver lo que hizo el pastor Álvaro, lo que hizo nuestro hermano Limber, nuestro hermano Luis. Podamos detallar esas cositas ahí y esté registrado. Y digamos, tu nieto, en este caso de uno de ustedes, tu nieto ve, allí está mi abuelo. Miren lo que hizo mi abuelo. Y tú estás ahí diciendo, Dios nos ha guardado a mi abuelo, ha guardado a mi papá. ¿Cómo no me va a guardar a mí? ¿Cómo no me va a cuidar a mí? Si estoy viendo aquí en esta narrativa cómo Dios les ha cuidado, cómo Dios los ha preservado, ¿acaso no va a poder hacer eso con nosotros? Tiene mayor sentido, ¿verdad? Identificarnos con ellos. Por eso tenía sentido para ellos. Para esa audiencia no era aburrido leer esos nombres. Están viendo los nombres de sus abuelos y lo que han hecho. Para nosotros, como no somos parte de ellos, no tiene sentido. Pero identifíquense, hermanos. E incluso vas a ver tu nombre ahí. Zorobabel era parte de ese pueblo que salió del exilio. Zorobabel está viendo su nombre ahí. Zorobabel está viendo a su padre Pedaías, que está escrito ahí. ¿Cómo habrá sido el corazón de Zorobabel al escuchar que Dios ha preservado su descendencia? Recuerden, hermanos, recuerden, si alguno de ustedes ya tiene algún papá, abuelo que es cristiano, identifíquese con Crónicas. Pero también en el segundo punto, hermanos, que esto es lo que yo un poco más quisiera que podamos meditar, del capítulo 10 al 28, donde está el reino establecido. Desde el versículo 13, por si acaso, hermanos, quisiera que podamos ver. Algo interesante va a narrar el autor, hermanos, para que el pueblo, la audiencia entienda. El arca de Jehová, vuelvo a decir, hermanos, ténganlo en mente. Arca de Jehová igual a presencia de Dios. Si bien Dios está en todo lado, la narrativa o los acontecimientos que pasaban en el Antiguo Testamento era que Dios de manera especial estaba presente en algunos lugares. Estuvo de manera especial en la zarza con Moisés, en la zarza ardiente, y el monte Sinaí estuvo de manera especial. Pero después la Biblia nos narra que Dios estuvo de manera especial en el arca del pacto. El arca del pacto era como una caja donde dentro estaban las 2 tablas
el maná que los israelitas habían comido tiempo atrás, cuando Dios les proveía de eso, algunos escritos, la vara de Aarón, si no me equivoco más, estaba ahí. Ese lugar era el lugar especial de Dios. Esa arca se ponía en un lugar especial en el tabernáculo. Nadie podía entrar ahí. Nadie podía tocar el arca. Tocar el arca era morir, porque estaba la presencia especial de Dios. Pero como los israelitas fueron rebeldes y en su rebeldía perdieron el arca por los filisteos que les quitaron el arca volvió de nuevo a Israel, pero ya no estaba en el tabernáculo, estaba en otro lugar. David, ¿qué quiere? Quiere que el arca vuelva de nuevo, por lo menos cerca de su ciudad. El arca está ahí. ¿Y qué hace David? Bueno, traigamos el arca. Los hombres emocionados. Yo, todos. ¿Quiénes quieren ir a recoger el arca? Estoy parafraseando, pongamos en el contexto. Vamos, algunos hombres del pueblo se les debió ofrecer. Vamos a traer el arca. Lo colocan en una carreta. Está en una carreta ahí. Un buey está llevando. Y de repente, como los caminos no son como nuestros, aunque también hay baches en nuestro contexto, ¿no? Pero hay así, hay baches, hay la tierra, todo eso. Se empieza a querer inclinar el arca y se va a caer al piso. Y un hombre llamado Usa, al no querer que el arca caiga al piso, toca y muere. Dios lo mata. Uno dice, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha muerto Usa? Si solo quería detener el arca, que no se caiga, que no se ensucie. ¿Por qué Dios lo mató? David estaba espasmado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Y David posteriormente entiende por qué razón. Porque los únicos hermanos, los únicos que debían tocar el arca, eran los levitas. Nadie más podía tocar. ¿Se acuerdan de Números 11? Números 11. Números capítulo 1, versículo 47 en adelante. Dios dijo: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos los utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. No podían desarmarlo cualquiera. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. El extranjero que se acercare morirá. Miren, solamente dice el extranjero que se acercare. Usa no solo se acercó, sino que tocó. Los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación. Los únicos que debían tocar el arca eran los levitas. Incluso, hermanos, en el grupo de los levitas habían asignado grupos. Un grupo encargado de las carpas, un grupo encargado del propiciatorio, un solo grupo encargado del arca, solo un grupo. Nadie podía tocar. David no sabía eso. David en su emoción llevaron el arca. Los demás del pueblo no sabían eso. ¿Se están dando cuenta por qué el autor está narrando eso? Porque el pueblo que salió del exilio no sabe cómo adorar a Dios y va a querer adorar a Dios a su manera, pensando que no está mal. Pero el autor quiere hacerles entender que no es a la manera del hombre,
es a la manera que Dios ha establecido. Por eso, ahora sí, al capítulo 15, versículos 12 en adelante, el texto que hemos dado lectura va a cobrar sentido. Y les dijo David, miren, vosotros, a los levitas, a los sacerdotes les dice, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Y va a decir David aquí, pues por no haberlo hecho así, vosotros, por no haberlo hecho ustedes así, la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó. Es como que David les dice, señores levitas, sacerdotes, ustedes han sido llamados por Dios para llevar el arca. Por favor, hagan eso. Porque la primera vez que nosotros lo hicimos, Dios nos hirió porque lo hicimos no como Dios lo mandó. Por eso, en el versículo 15, termina diciendo, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. De aquí, hermanos, que podemos decir, no es acercarse así nomás delante de Dios. Muchas personas con buenas intenciones se quieren acercar a Dios a su manera, pero no es a nuestra manera, es como Dios ha ordenado. Muchos quieren hacer espectáculo dentro de la iglesia, quieren hacerlo a su manera, pero no es a su manera, es a la manera que Dios lo ha establecido. La forma de dirigirnos dentro del culto es a la manera de Dios. Y esto no es nuevo, hermanos. Por eso hemos leído primera de Timoteo. ¿Se acuerdan de primera Timoteo? Capítulo 3, lo que ha leído nuestro hermano al principio. Está dando, mira, es interesante que David dice sacerdotes y levitas. Y en aquí también algo similar. Pastores y diáconos. Y después de describir quiénes son los pastores, que no puede ser cualquiera, así como también no podía ser cualquiera que ejerza cualquier o tocara cualquier utensilio, igual también no es cualquiera que puede venir aquí a predicar la palabra de Dios. No es de buenas intenciones. Bueno, no hay nadie, entonces yo de buenas intenciones voy a ayudar, voy a aparentar ser el pastor, o de buenas intenciones yo voy a ser diácono. No es así. Hay algo establecido, Dios lo ha establecido. ¿Cómo deben ser los pastores? ¿Cómo deben ser los diáconos? Dios ha establecido ese orden. No es a nuestra manera. Creo que estamos en un contexto feminista. Haya pastoras para atraer a feministas. Capaz nomás ya tengan en pensamiento eso algunas personas. Solo hay pastores y diáconos. Dios ha llamado a ellos. Y es interesante el versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Pablo le dice, le da todas estas instrucciones y le dice, le termina dando el propósito, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte? No es como te parece, es cómo debes conducirte. Como yo te estoy mostrando, así debes conducirte, Timoteo. No es nuevo, ¿no? Eso lo vemos en Crónicas. No es nomás acercarnos a Dios, es a la manera de Dios, como Él lo ha establecido. Y aquí en la iglesia lo mismo. No es como me parece, es como Dios lo ha establecido. Sepa cómo debo conducirme dentro de la iglesia. En una ocasión, una familia quería hacer fricasé. Yo sé que es el plato favorito bueno, no sé si favorito, pero sé que es de La Paz, ¿no? El fricasé es paceño. Por lo menos eso yo lo sé en Cochabamba. En Cochabamba alguien quiso hacer fricasé, una familia. Cuando quisieron hacer, nos sorprendimos nosotros, porque yo sabía cómo era hecho el fricasé, que le habían puesto o que le ponían cebolla al fricasé. No sé cómo se sentirán ustedes aquí, todos los que son de acá, al ver que su plato favorito, preferido, plato típico de acá, le hayan puesto cebollas en la receta.
Algo similar nos pasa a nosotros los cochabambinos cuando venimos aquí y pedimos pique y nos dan arroz. Cuando en allá no es así, no hay arroz, es papa, mucha carne. Lo que a mí me sorprende, hermanos, a nosotros sí es verdad, nos causa ciertas risas, ¿verdad? Sí, yo mismo me río también, pero tú ves a las otras personas, no se ríen, sienten que es como un sacrilegio. En serio, yo me sorprendo ver hasta qué punto llega el corazón de un hombre que se indignan por ver que tiene cebolla, o se indignan porque está arroz, se enojan, se airan. Pero cuando Dios dice cómo debe ser delante de Él, cómo debemos conducirnos, no se indignan, no se enojan, no se sienten mal. Se pueden indignar por un plato que nada que ver. ¿Por qué nos tendríamos que sentir mal por eso? Pero es triste ver que personas se indignan por esas cosas y no se indignan cuando Dios está siendo tratado de una manera desordenada. Cuando delante de su presencia no nos preocupamos de su santidad, no nos conducimos conforme a como Él lo ha establecido, no nos interesa. Él entiende, Él conoce mi corazón, sí, ve pecado en tu corazón. Él ha dado un orden, Él ha dicho cómo debe ser, por el bien nuestro. Deberíamos indignarnos cuando alguien trata de salir de ese orden que Dios ha establecido. El cronista sabía que el pueblo al no saber cómo adorar a Dios, iba a querer adorar a su manera. Y les está dando estas narrativas para que entiendan, no es así. ¿Quieren morir? ¿Quieren morir igual que Usa? Seguramente ellos al leer esa historia quedaron pasmados. No queremos adorar a Dios a nuestra manera. Queremos adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Y si queremos ver a Cristo en esta narrativa, hermanos, en Crónicas, de manera dependiente e independiente lo podemos ver. Ya les he dicho de manera dependiente a qué me refiero. Me refiero a que este libro está conectado íntimamente con los anteriores libros, anteriores y posteriores. Anteriores nos referimos desde la promesa que Dios le dio a Adán y Eva, de que de su simiente iba a venir alguien. Alguien va a venir y eso se va cumpliendo. Adán y Eva tienen hijos, uno de ellos Set. De Set viene una genealogía hasta llegar a Noé. De Noé, de Sem, Can y Jafet. De Sem viene Abraham. De Abraham, Isaac. De Isaac, Jacob. De Jacob, Judá. Y así va avanzando. Y llega aquí a Zorobabel. Zorobabel es el descendiente que quiere también mostrarnos Dios. Por eso también incluso habla de Pedaías. Y ahí Zorobabel está haciendo énfasis en Zorobabel. Después de Zorobabel van a tener hijos Zorobabel y va a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Zorobabel solo sabe que de ahí de su descendencia va a venir el Mesías. No sabe cuál va a ser. Zorobabel es salvo por la fe en aquel que va a venir de su descendencia. No sabe cómo va a ser, solo sabe que va a venir. Por eso está conectado, hermanos. Pero de manera independiente. Este libro nos da joyitas importantes con respecto a Cristo, de manera independiente, que no nos da otros libros muchas veces. Ahí está David, por si acaso, hermanos, está incluido David, Salomón también, son tipos de Cristo, en algunas narrativas ustedes pueden ver. No me voy a enfatizar con ellos por cuestión del tiempo, porque también en algún momento hemos hablado de David también y de Salomón, que son tipos de Cristo. Pero quiero que se concentren en el grupo de personas que narra el autor, los levitas. Los levitas son un tipo de Cristo, hermanos. El sacerdocio, un tipo de Cristo. ¿Por qué digo eso, hermanos? Recuerden, el pueblo debía buscar a Dios para adorarlo. Pero para ello necesitaban del servicio continuo de los levitas. Los levitas eran importantes. Sin los levitas no se podía adorar a Dios. Sin los levitas no se podía hacer nada.
Es gracias a los levitas que el pueblo podía adorar a Dios. Si el pueblo se acercaba a adorar a Dios sin los levitas, morían. Lo mismo en nuestro contexto, en cuestión de Cristo, hermanos. No podemos adorar a Dios sin Cristo. Necesitamos a Cristo. Si yo trato de adorar a Dios o me voy a acercar a Dios sin Cristo, yo voy a morir delante de su presencia. Cuando esté muerto y esté delante de Dios y estoy delante de Dios sin Cristo, Dios me mata. La palabra muerte significa separación. Me va a separar de su presencia y me va a apartar al infierno. Usa murió, fue apartado del pueblo. Pero es peor de nosotros de estar delante de este Dios santo sin Cristo y ser arrojados al infierno. Esa es la muerte más terrible. Esa es la separación más fuerte. El pueblo entendía que necesitaban de los levitas. Y hoy espero que ustedes, hermanos, se den cuenta que no pueden sin Cristo. Atrévanse si quieren. Traten de estar delante de su presencia un día sin Cristo. Van a morir. Van a estar separados, pero eternamente delante de su presencia. Cristo es a quien está apuntando cuando nos narra acerca de los levitas. Necesitamos de los levitas, dijo, seguramente pasó en la mente del pueblo. Sí, y hoy necesitamos de Cristo. Sin Cristo no puedo adorar a Dios. Es increíble ver personas que dicen, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero les preguntamos qué es de Cristo. Es un buen hombre, es un buen hombre, ha hecho muchas cosas, no hay nada más, hasta allí llega. Pero necesitan de Cristo para estar delante de Dios. Cristo mismo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Absolutamente nadie puede estar delante de mí, de Dios, si no es por mí. No puedes estar. Si no tienes a Cristo, no vas a poder estar. Y si estás un día delante de Dios, vas a morir. Por eso, hermano, hermana, que has venido aquí, te pido que adores a Dios, pero en su Hijo Jesucristo. Adora a Dios predicando y hablando de su Hijo. Adora a Dios alegrándote en la salvación de su Hijo. Adora a Dios buscando la voluntad de su Hijo. Qué bonita palabra dijo Dios el Padre sobre su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Yo adoro a Dios cuando escucho a Cristo. Cuando no escucho a Cristo, no estoy adorando a Dios. Por más que piense que es así. Acércate si quieres a Dios. Por tu propia cuenta. No va a haber nada bueno delante de eso. Pero si estás en Cristo, si Cristo es tu todo, sí, eres un verdadero adorador. Dios se deleita en ti. Dios se complace en ti. Tiene complacencia si estás en su Hijo. Así que, hermano, adora a Dios en Cristo Jesús. Todo lo que hagas, hazlo en Cristo Jesús. Si ahorita estás sirviendo sin ser consciente de Cristo Jesús, no sirve de nada todo tu servicio. Es en Cristo Jesús que Dios se complace de ti. Todo lo que hagáis, hazlo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora sí, hermanos, si es verdad, sé muy bien que vamos a fallar. Va a haber fallas. Vamos a pecar en nuestra adoración a Dios. Va a haber fallas. El pueblo seguramente se equivocó. Pero quiero que tengan en cuenta también, hermanos, que tenemos a Cristo también como nuestro defensor, nuestro intercesor. Que ahorita, como los levitas en el tiempo estaban delante de la presencia de Dios, así está Cristo ahorita delante de Dios, a la diestra del Dios Padre, intercediendo por su pueblo, intercediendo por tus pecados. Cada vez que veas eso, tus pecados, mira a Cristo
Mira dónde está, Él está en el cielo, intercediendo por ti. Mira, y todo lo que hagas, hazlo en gratitud a Él. Y si aquí hay algún amigo o amiga que no conoce al Señor, déjame decirte, según la narrativa de Crónicas, un hombre tocó el arpa o el arca de Dios y pereció, murió. No lo hizo por arrogancia. No había arrogancia al tocar el arca. Era ignorancia. No sabía que no debía tocarla. No sabía que eran los levitas los que debían tocar. Si él ha sido muerto por su ignorancia, ¿cuánto más tú vas a ser muerto por tu arrogancia? Porque ahorita sabes que por medio de Cristo puedes encontrar la salvación. Que Dios quiere que tú estés delante de Él, pero en su Hijo. Y no quieres. No quieres. Sabes que por medio de Cristo puedes encontrar a Dios, estar con Dios. Pero no quieres. Porque sabes que debes dejar tus pecados. Porque Cristo te dice, arrepiéntete de tus pecados y confía en mí. Confiar en Cristo es dejar tus pecados y no quieres. Si Usa fue matado por su ignorancia, ¿cuánto más lo serás tú por tu arrogancia? La palabra de Dios dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. No hay otro, no hay en otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Él puedes estar delante de Dios. No te atrevas a estar delante de Dios solo. Ve a Cristo. Y si me permiten terminar, hermanos, quisiera terminar con el versículo de Crónicas que dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho. Busquemos a Dios, busquemos su rostro en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, Padre santo, no podemos acercarnos delante de ti nosotros solos, porque podemos morir. Pero te agradecemos por Cristo, nuestro sumo sacerdote, el verdadero levita, porque podemos acercarnos delante de tu presencia y adorarte. Gracias te damos, Señor, y perdónanos si muchas veces nos hemos atrevido a acercarnos delante de ti sin Cristo. Perdónanos, Señor. Gracias te damos porque no nos mataste. Tuviste misericordia. Pero ahora, Señor, entendiendo eso, permítenos continuamente acercarnos delante de tu presencia en Cristo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque estás intercediendo continuamente por cada uno de nosotros. Gracias, fallamos, pecamos contra ti, pero te tenemos a ti, nuestro sumo sacerdote. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendice tu palabra, ayúdanos siempre continuamente a buscar tu rostro en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén.